aunque es una de las grandes ventajas de la crisis, que están cambiando esa mentalidad, pues no tenemos garantías. No tenemos garantías que presentar, la hipoteca de casa del emprendedor, poco más, los avales de los padres y de los hermanos, y al final pues les tienes que dejar hasta a los niños para que te den el dinero. Entonces, falta de garantías y la falta de experiencia. Yo digo que voy a hacer lo que voy a hacer, creo que soy capaz de hacer un proyecto muy interesante, pero no puedo demostrar que soy capaz de que lo voy a hacer, no tengo experiencia, no tengo track record. Y como tradicionalmente la financiación de nuestro país pues viene por antecedentes y no por el futuro, pues tenemos serios problemas para convencer a una entidad que nos financie. Si incorporamos un socio de capital riesgo, como queremos llamar, o un socio inversor en el capital, o sea, si abrimos el capital de la compañía a inversores, es fácil que estas tres problemas que estamos nombrando pues se puedan soslayar. Y luego, por parte de los financiadores, existe una falta de adecuación entre los recursos ofrecidos y los solicitados. O sea, normalmente la financiación de un proceso innovador, que normalmente son procesos con un largo periodo de maduración y que hay que tener un poquito de fe en que al final hay resultados y que se pueden monetizar, que se pueden capitalizar, que hay un retorno, no concuerdan con los instrumentos de financiación que normalmente, sobre todo en entidades financieras, no podemos encontrar. O sea, yo necesito un préstamo 10 años con 3 de carencia y me dan una tasa de crédito a 12 meses para que vaya tirando con la hipoteca de mi casa. Eso es un escenario que creo que empieza a cambiar, pero que suele ocurrir. Desde las entidades hay un difícil análisis del riesgo. Hay unos mecanismos de riesgos que no están pensados normalmente para financiar, y hablo de las entidades financieras, no hablo de otro tipo de entidades, para financiar proyectos innovadores. Y hay una falta de interlocución. Cuando te sientas a hablar con un analista, con un responsable que es capaz de decidir, es muy complicado que entiendan pues, que cuando tengas la molécula X vas a poder estar en un análisis preclínico y vas a poder empezar a vender una prelicencia, cosas de este estilo. Pues es muy difícil encontrar un interlocutor adecuado que te abra las puertas de la financiación. Siempre, hay un consejo muy claro, hay que tratar de buscar esa interlocución y tratar de alcanzar el mayor grado de interlocución dentro del financiador. Creo que a las fuentes de financiación alternativas el acceso es complicado. Primero porque muchas no se conocen y otras porque su camino es complicado. Es complicado acceder a determinadas ayudas públicas o a determinadas fuentes de financiación. Y otro de los problemas intrínsecos a la financiación de innovación, pues que creo que muchos de los procesos de financiación de innovación son largos y su maduración, y por lo tanto el retorno se ve a largo plazo. Y hay que tener, pues eso, lo que he dicho antes, fe en que eso va a ocurrir y que va a haber al final un producto que se va a vender o un proceso que va a mejorar nuestra rentabilidad y que vamos a tener un retorno de esa inversión. Me preguntaban que dijera cuáles eran los proyectos financiables ahora mismo, y yo parto de la base de no voy a ver qué financiación hay, cómo me adapto a esa financiación, porque entiendo que no es mi papel es qué proyecto tengo y cómo lo puedo financiar. Son dos puntos de vista diferentes. Nosotros pensamos que hoy por hoy en un proyecto de financiación, en la gestión de un proyecto, la generación de caja es fundamental. O sea, es difícil atraer a un inversor, incluso una financiación de entidad financiera, si tu proyecto no tiene capacidad de generar caja. Si no, o sea, yo creo que la caja se ha convertido en la reina en la financiación. Entonces, si no hay un retorno previsible o justificable en un determinado periodo de tiempo, yo creo que es muy difícil que un financiador, por lo menos entidad financiera o un inversor, atienda un proyecto, que el proyecto responda realmente a la necesidad. Es decir, no me invento algo y veo cómo lo vendo, sino hay un hueco del mercado con una necesidad y yo la voy a cubrir, con lo cual podré vender. Y que ese producto tenga un acceso al mercado, que exista un mercado, que tenga un tamaño determinado en donde podamos atacarlo, ¿no? Y sí que creo que es muy importante para financiar innovación que sean proyectos que se van a subvencionar, porque la dificultad de financiar la innovación, por el plazo, por la incertidumbre, el alto factor de riesgo que tienen los proyectos innovadores, pues la colaboración de la financiación pública creo que es fundamental. Yo creo algunos errores que se han cometido en procesos de innovación
pues los he plasmado aquí, es encontrar el equilibrio entre el desarrollo del producto y el acceso al mercado. O sea, si no tenemos en la vista el acceso al mercado en un plazo determinado, nos vamos a encontrar con que estamos desarrollando constantemente producto, nunca lo llegamos a vender y la financiación se acaba. Y la financiación al final se convierte en una losa sobre la compañía. Entonces, muchas veces a los innovadores hay que ponerles una cuota, decir, hasta aquí has desarrollado tu producto, aquí lo vendes y ya empiezas a pensar en la siguiente versión. Si no, sí que es cierto que es difícil que paralicen su proceso de desarrollo de producto. Creo que es un error no acceder a la financiación pública en la innovación, creo que es un error. Hay multitud, y yo creo que me imagino que ahora se hablará de ello, de mecanismos de financiación, tanto autonómica como estatal, que no hay que desperdiciar. Creo que hay que utilizar la vía del consultor en un proyecto innovador. Creo que el consultor está infrautilizado y creo que es muy importante su utilización, no solo como un asesor externo, sino en el camino de búsqueda, por ejemplo, de financiación o de financiación pública, porque son, para mí, que soy un lego en esta materia, financiación pública es farragoso, hay que preparar unas memorias muy complicadas, eres un emprendedor que estás teniendo que desarrollar tu empresa, tu producto, vender, y creo que es bueno que esa parte la puedas sacar fuera y te ayude. Hay un error también, que aquí no hemos puesto así en plan muy británico, pero bueno, normalmente cuando nos presentan un proyecto innovador nos dicen, es que soy el primer jugador, y eso es una estrategia. No tengo barreras de entrada, pero es que soy el primero que pega 2 veces. Sí, pero a veces nos encontramos con que eso es verdad, pero a veces que llegas demasiado pronto. Entonces, el equilibrio entre ser el primer jugador en un proceso innovador o llegar demasiado pronto al mercado, hay que buscarlo. Y eso es un error que se puede cometer. Oye, hemos llegado demasiado pronto y resulta que tenemos que generar el mercado porque no existe. Aunque el producto sea cojonudo, sea buenísimo. Y luego que el tamaño del mercado sea realmente suficiente para soportar el proyecto. O sea, podemos desarrollar un proyecto, encontrar nuestra financiación, realmente tenemos todo muy bien armado y luego no tenemos mercado que nos justifique el desarrollar el proyecto. Yo creo que son temas que hay que abordar y que hay que revisar. Concluyendo, creo que no se puede armar un proyecto empresarial sobre ayudas públicas, un proyecto empresarial. Conseguir sobrevivir una empresa con una base de ayudas públicas he visto muchas y existen. Oye, ¿qué subvenciones hay? Me ciño a esas subvenciones, voy generando mis proyectos que me son subvencionados, pero luego no estoy vendiendo un chavo y al final yo hablo de proyectos empresariales en los que voy a invertir. No se puede financiar financiación sin ellas. Esto es un te quiero, pero no solo a ti. Creo que financiar innovación sin las ayudas públicas es complejo. Es complejo porque aportan una parte muy importante y yo creo que el equilibrio entre el capital y la financiación pública es un matrimonio muy interesante. Hay que buscar el financiador adecuado. Esto genera mucha frustración normalmente. Si tú eres un proyecto startup, no busques un fondo de desarrollo. Si eres una empresa que está desarrollando un proyecto innovador dentro de su estructura, no busques un fondo de startup. Y yo con un comentario final, esto no es nuestro, es copiado, pero me parece muy interesante. Dice que en un mercado en contracción como el que estamos actualmente, crecer ganando cuota, solo podemos crecer ganando cuota a la competencia, y para esto hay 2 caminos. Preocuparse sinceramente del cliente, lo cual creo que es fundamental y es una filosofía que aplicamos en todas nuestras empresas, e innovar. Innovar es diferenciación. Y yo termino.